dear friends. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país admitió la solicitud de derecho de antejuicio contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz tras acusarla de cometer faltas graves en el ejercicio de su cargo. El pedido formulado por el diputado chavista Pedro Carreño fue presentado el pasado viernes 16 de junio. El documento también exige la enajenación de los bienes de Ortega Díaz, así como la prohibición de salir del país. La entidad jurisdiccional citará al fiscal general, así como al demandante, para que comparezcan ante el tribunal, aunque no precisó una fecha para la audiencia. La fiscal no ha respondido a esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Estas son fotos de actividades que ha realizado hoy día Luisa Ortega Díaz, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado que está en sesión permanente para evaluar el segundo pedido, es la enajenación de bienes y la prohibición de salida del país. Acá está reunido con el Bloque Constitucional de Venezuela y la Federación del Colegio de Abogados. Más temprano, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la Nación, la cuenta de Twitter había denunciado que habían actos de hostilización hacia sus trabajadores en la puerta del edificio en Caracas. Y mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y de la Guardia Nacional en medio de los cuestionamientos por las muertes en la represión de las protestas. Las críticas arreciaron tras la muerte ayer de un adolescente por un disparo. Se le acusa de ser el disparo de un miembro de la GNB, mientras que 6 personas quedaron heridas de bala. Una nueva maniobra de Nicolás Maduro para mantener el control sobre las Fuerzas Armadas. El presidente venezolano anunció la ratificación del general en jefe Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Esta decisión fue en respuesta a la detención de varios agentes del orden acusados de usar armas de fuego contra los manifestantes. He decidido ratificar al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro del Poder Popular para la Defensa. Hombre leal, hombre moral, hombre de esta patria, líder militar. Gracias, ministro. De igual modo, nombró al general Sergio Rivero como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, en reemplazo del mayor general Antonio Benavides, acusado de violar los derechos humanos en 2014. Desde otro punto de Caracas, un grupo de diputados opositores protestó frente a la sede de la Guardia Nacional para rechazar el recrudecimiento de la represión gubernamental, cuya última jornada de protestas dejó una nueva víctima de tan solo 17 años. ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Quién ordenó disparar? Benavides, Reverol, Padrino. Y el problema se va a terminar de resolver cuando haya elecciones y ustedes también puedan votar por su familia. De otro lado, colectivos de artistas y dramaturgos se sumaron a las manifestaciones opositoras. Mediante intervenciones urbanas, exigieron el respeto a los derechos humanos y el cese a la represión, que hasta el momento ha dejado 73 muertos desde que las protestas iniciaron hace 3 meses. Una rapidísima resolución del Tribunal Supremo de Justicia al pedido del diputado chavista, ¿no?, de ejercer pedido para que se apruebe un antejuicio a la fiscal y 2 medidas adicionales que son la enajenación de sus bienes y la prohibición de salida, ¿no? La primera está aprobada, las otras se van a seguirse en sesión permanente. ¿Puede el Tribunal de Supremo de Justicia destituir a la fiscal? Hasta donde Hablando en términos yo jurídicos. entiendo, no. Puede proponer su destitución a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional con mayoría calificada de 2/3 podría destituirla, cosa que obviamente no va a ocurrir. Pero sí podría ocurrir en la nueva Asamblea Constituyente, que según definición de Nicolás Maduro, al ser el poder originario, es un poder, digamos, en toda la extensión de la palabra. O sea,
la Asamblea Constituyente puede ejercer todos los poderes del Estado, no solo, según esa interpretación, redactaría una Constitución, sino que tendría las labores también o asumiría labores de legislar y fiscalizar, en sustitución claramente de la Asamblea Nacional, porque sesionaría en el mismo lugar donde sesiona ahora la Asamblea Nacional, y todo parece indicar que ahí el chavismo sí va a tener una mayoría calificada que le permitiría destituirla. Y habría que recordar que las elecciones son el 30 de julio, o sea que en menos de 2 meses ya podría estar instalada la Asamblea Constituyente. O quizás antes, porque si para el Tribunal Supremo de Justicia está en desacato la Asamblea y más bien el Tribunal de Justicia ha acaparado las funciones de la Asamblea, ¿podría entonces ellos decidir por sí y ante sí la destitución de la fiscal? No, porque cuando intentaron asumir las funciones de la Asamblea fue que la fiscal les dijo que eso era inconstitucional, el propio gobierno los conminó a modificar su decisión y solo tomó 24 horas ante conminación de Maduro para que el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cambiara los 2 decretos de la controversia. Uno en donde asumía básicamente funciones o en todo caso retiraba las funciones de la Asamblea Nacional, y la otra donde para todo efecto práctico eliminaba la inmunidad con la que cuentan los parlamentarios. Ahora, no sé si continúa el estado de excepción, pero podría ser un punto para también alegar el gobierno que no se rigen por las reglas que normalmente se dan en democracia. A ver, en mi opinión, lo he dicho anteriormente, es un régimen autoritario. Ya no estamos ante problemas de interpretación legal. No. Esto es un problema estrictamente político. Pero le quieren dar un cariz, ¿no? Dicho lo cual, no. Los estados de excepción permiten restringir ciertos derechos, pero no cambian el mecanismo de elección o destitución de, digamos, los integrantes de los poderes del Estado. Vamos a ver ahora entonces el tuit que envió más temprano el Ministerio Público. La cabeza del Ministerio Público es la fiscal Luisa Ortega. Dice: urgente, a esta hora nuestra sede principal y los funcionarios que ahí laboran están bajo el asedio y agresiones de grupos violentos. 20 de junio, o sea, hoy. Y también se sumó a emitir un tuit, es el líder opositor, Enrique Capriles. Dice: para esto sí se mantienen en sesión permanente, y es un tuit del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que dice: la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se mantiene en sesión permanente para discutir las otras medidas solicitadas por el diputado Pedro Carreño contra la fiscal general de la República. Estas son la enajenación, se le dicen así, sugiere que será confiscación. Confiscación. Presumo, ¿no? Porque enajenación es... No es embargo, es una enajenación, claro. Es poner en ajeno, o sea... Sí. Quitárselo, privar de efecto práctico. Y la prohibición de salida del país. Sí, y no me sorprendería que eventualmente se pida su detención. Lo cual demuestra pues que cualquier pretensión de buscar un diálogo va a ser vana en estas circunstancias, porque el problema no es falta de diálogo, el problema es falta de resultados. Pueden conversar como ya lo hicieron, pero mientras discutían la oposición y el gobierno seguía apresando gente integrante de la oposición que, según el Foro Penal venezolano, son presos de conciencia. Había más presos políticos, no presos de conciencia necesariamente, pero según estas cifras había más presos políticos después de finalizadas las conversaciones que antes de su inicio. Durante la audiencia general de la OEA en Cancún, la canciller venezolana Delcy Rodríguez ofendió a su par peruano, Ricardo Luna, nuestro canciller, a sostener que forma parte de una camada de perritos simpáticos para el imperio. Esta declaración fue formulada luego de la exposición de Luna, que abogó por la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la democracia y el cese a la violencia. En la víspera fracasó la propuesta mexicana para una resolución condenatoria contra Caracas al no obtener los 23 votos necesarios. Para tal fin, la Asamblea concluye mañana 21 de junio. Esta crisis exige una urgente concertación entre todos los actores venezolanos para restablecer la democracia, liberando de inmediato a los presos políticos, cesando las detenciones arbitrarias y poniendo fin a la violencia. Simplemente para exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales.
Bueno, parece definitivamente que por la OEA no va a pasar la solución. No, pero nunca pensé yo personalmente. No solución, pero la presión internacional por esa vía. A ver, en honor a la verdad, algunos países están dispuestos a presionar por pronunciamientos de la OEA, pero no están dispuestos a tomar acciones a nivel bilateral. El único que lo hace es Estados Unidos, que es el más problemático porque Estados Unidos tiene relaciones bastante cercanas con regímenes bastante peores que el venezolano. Entonces, digamos, el tema es que, claro, finalmente la presión fundamental es la que puede venir desde dentro de Venezuela, a la cual podría acompañar la presión internacional, pero no es un sustituto. Y a nivel interno, en realidad, Maduro ha perdido el apoyo de todos los principales grupos organizados de la sociedad venezolana, el apoyo fundamental, incluyendo, dicho sea de paso, aparte del viejo oficialismo, ¿no? Parte del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahora se ha dividido. Hay grupos como Marea Socialista que se siguen llamando chavistas, pero son contrarios al gobierno de Maduro y a la convocatoria a la constituyente. Pero bueno, ahora la cuestión fundamental es el apoyo de los militares, ¿no? Mientras siga teniendo ese apoyo, podrá sostenerse en el gobierno. Claro, porque la vieja guardia chavista sí puede sentirse con el trato de la fiscal que poco lo representa, ¿no? Quizás sí con más energía para apoyar o para salir al frente, no sé. Sí, pero como digo, ahora básicamente lo que hagan los militares es lo importante. Por eso es relevante el tema de los cambios, ¿no? Porque, digamos, se sabe que en casi todas partes la solidaridad dentro del estamento militar está dado por, primero, la fuerza a la que se pertenece. Hay mayor solidaridad dentro del ejército que entre la jerarquía del ejército y la jerarquía de la aviación o la marina. Según la arma a la que se pertenezca dentro del ejército, por ejemplo. Pero fundamentalmente, recordemos el ejemplo del presidente Humala en el Perú, el tema de la promoción. La mayor solidaridad suele ser dentro de una promoción y según algunos analistas, yo no conozco tan de cerca el caso, quienes están asumiendo funciones en reemplazo de aquellos que han sido destituidos son miembros de la promoción de Diosdado Cabello, el segundo al mando dentro de la jerarquía chavista. ¿Por qué necesitas cambiar mandos militares en un momento como este? Bueno, un argumento podría ser porque en uno de los casos es relevante este tema, precisamente por las acusaciones de violaciones a derechos humanos, pero la otra es que no confías en los mandos que tenías a cargo. Por ejemplo, no se retira del cargo de defensa al ministro Padrino López, pero sí se le retira mando operativo sobre por lo menos parte de la tropa. Y ahí llama la atención cuál es la necesidad. Se supone que si alguien dentro del alto mando militar era cercano a Maduro, era Padrino López. Parece que incluso Padrino López tenía suficiente autonomía como para ponerlo nervioso. Bueno, es una titular del diario El Nacional de Venezuela, Ortega Díaz, la fiscal. El Estado puede entenderse como disuelto. La fiscal general de la República afirmó que hay una descomposición en el Poder Judicial. Bueno, ella tiene hasta la fecha la instalación de la Asamblea Constituyente, que es lo que intención de Maduro, para poder seguir hablando a nombre de la Fiscalía General de la República. Sí, como digo, lo que no pueden hacer es destituirla porque eso es competencia ante iniciativa, creo, del Tribunal Supremo de Justicia, es competencia de una mayoría calificada del Parlamento, y el chavismo no tiene ni siquiera mayoría simple en el Parlamento, es una minoría. Acá, son declaraciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Está diciendo, declarado a la radio, a Unión Radio, sobre la solicitud de antejuicio de mérito que pese en su contra, dijo no conocer el contenido del expediente. Para poder ejercer la defensa solicitamos copia y nunca la dieron. Resulta grotesca esta denuncia porque es una parcialidad que tienen algunos magistrados, una parcialidad sospechosa, no hay transparencia, dijo Ortega, y aquí donde ha declarado es la descomposición del Poder Judicial. Bueno, y cita casos, ¿no?, de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana que arrolló a un manifestante con una tanqueta y 75 contenedores de medicamentos vencidos, que involucra a la exministra de Salud, Eugenia Sader, que denotan la precaria situación del Poder Judicial. Bueno, está diciendo que no ha seguido ni siquiera en su caso el debido proceso. Y estamos hablando de alguien que
que fue nombrada bajo este régimen y que es militante, o era. Y que estuvo a favor de procesar a Leopoldo López. Por supuesto, por supuesto. Esta es una disidencia, bueno, la disidencia tiene larga data, pero esta idea de que ahora haya gente que ha estado en la más alta jerarquía del gobierno bajo Hugo Chávez, pero que ahora es disidente respecto al régimen de Maduro, es un fenómeno relativamente nuevo, sobre todo los frontales que son en su crítica al gobierno, ¿no? Cosa que antes se hacía sotavoce, ahora parecen creer en todo caso, que se está llegando a un momento de definición en donde o pierden o ganan, pero las cosas no van a continuar indefinidamente como hasta ahora, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó la muerte del estudiante estadounidense que fue repatriado en estado de coma desde Corea del Norte en Pyongyang. No comentan el caso y han señalado que respetan las normas internacionales en su trato a los presos. La muerte del estudiante Otto Warmbier, que estuvo preso en Corea del Norte, es una desgracia, según expresó esta mañana el presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión con su homólogo ucraniano. Es una desgracia total lo que le pasó a Otto. Eso nunca debería permitirse y francamente, si lo hubieran llevado a casa más pronto, creo que el resultado habría sido diferente. Debieron mandarlo a casa ese mismo día. Por su parte, el vicefiscal Rod Rosenstein señaló que Corea del Norte no responsabilizará a nadie por esta muerte, ya que es un gobierno totalitario, sin Estado de Derecho, sin derechos civiles, sin debido proceso y sin justicia. Este caso también aleja las posibilidades de un encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump, según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Desde Pekín, la Cancillería china señaló que esta muerte fue un incidente desafortunado y esperan que el asunto sea manejado de una manera apropiada. Mientras que Corea del Sur envió sus condolencias a la familia de Otto Warmbier y pidió a Pyongyang liberar a los presos surcoreanos y estadounidenses. Sin embargo, el embajador norcoreano ante Naciones Unidas en Ginebra se negó a comentar el caso de Warmbier y de otros detenidos estadounidenses, aunque aseguró que su país sigue las leyes nacionales y las normas internacionales en su trato a los presos. No soy especialista en estas áreas, pero lo estamos intentando. Los estadounidenses que estuvieron en la República Popular Democrática de Corea después de su regreso, dijeron que fueron tratados con justicia, tratados especialmente o algo así. Eso es lo que sé. En Wyoming, Ohio, la ciudad natal de Otto Warmbier, los residentes le han rendido homenaje con cintas azules y rojas, como una muestra de apoyo a su familia. El joven en coma fue diagnosticado con un estado de vigilia permanente y un daño cerebral severo, que terminó con su vida este lunes. Aquí nunca se ha entendido qué fue lo que realmente pasó con este joven. Salvo que lo que sí queda claro es que no es cierto, como afirma el gobierno norcoreano, que respete las normas internacionales sobre tratos a prisioneros. Hay reportes de Naciones Unidas, es cierto, Naciones Unidas no puede visitar las cárceles norcoreanas, pero reportes basados en testimonios de gente que huye del país, según los cuales hay tortura sistemática, violaciones e incluso abortos forzados perpetrados contra presos y presas, en este caso, último, en las cárceles de Corea del Norte. En el caso específico de este joven, sabemos que su juicio duró aproximadamente 1 hora, o sea, no hubo garantías de debido proceso, por robar un póster. Sí. Cosa que no creo que sea un cargo penal bajo un régimen, un Estado de Derecho. Pero también lo es dejar Biblias en inglés en los hoteles norcoreanos, es un delito. Por eso, claro, son delitos que solo están tipificados en las normas norcoreanas, no son delitos virtualmente en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Por hacer algo que no es propiamente un delito, lo castigan, lo condenan en un juicio que, como repito, duró incluso menos de 1 hora, a 15 años, pero además 15 años de trabajos forzados. Ocultan información sobre su estado de salud y según la autopsia hecha en Estados Unidos, la información que da el gobierno sobre la causa del gobierno norcoreano, quiero decir, sobre la causa de su del coma, sí, en el que el estado de coma en el que llega a Estados Unidos, no es la que especifica el gobierno norcoreano, que es
tomó un somnífero que hizo una reacción imprevista en confluencia con el botulismo del que padecía. Bueno, según los médicos estadounidenses, eso no fue lo que ocurrió. Y ya la empresa de turismo, vía la cual él llegó a Corea del Norte, ha cancelado los viajes a ese país. Pioneros, jóvenes pioneros, sí, se llama, y estaba basada en la China. Aunque la Casa Blanca dice que se aleja la posibilidad de un encuentro entre Trump y Kim Jong-un, quien sí está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones, Corea del Sur. Esto fue lo que declaró el presidente Moon Jae-in este martes. Espero ciertamente que las condiciones puedan ser adecuadas para un diálogo de este tipo antes de fin de año. Y porque creemos que el diálogo es necesario, eso no significa que tengamos que impacientarnos por el diálogo. Espero que a finales de este año atraigamos a Corea del Norte a la mesa de negociación a través de la aplicación de diversas y fuertes sanciones y presión. Al volver, alerta en Bruselas por la explosión en una estación de trenes. Además, continúan los combates contra el Estado Islámico en Siria. Bruselas vivió esta tarde un incidente terrorista con una explosión en la estación central de trenes de esa ciudad. Este atentado fallido no dejó víctimas y el sospechoso fue baleado por la policía belga. Al cierre de esta edición, la policía dijo que la situación está bajo control y no se dio el estado exacto del sospechoso, quien podría estar herido o muerto, según la Fiscalía belga. Debido a este incidente, 3 estaciones fueron cerradas. Bueno, esta vez la policía belga ha actuado a tiempo. Sí, Bélgica parece haber aprendido y mejorado sus capacidades en muy poco tiempo. Cuando ocurrieron los atentados en Bruselas, si mal no recuerdo, el año pasado, una de las cosas que se supo entonces es que el número de oficiales de inteligencia, si mal no recuerdo, dedicados a el rastreo de posibles actividades de violencia política era de alrededor de 600 únicamente, ¿no? Parece que desde entonces Francia y Bélgica ambos han mejorado sus capacidades, porque si vemos los intentos de atentados recientes tanto en París como en Bruselas, se han neutralizado antes de que causara daños significativos, ¿no? Parece haber habido proceso de aprendizaje por prueba y error. El presidente estadounidense Donald Trump recibió hoy en la Casa Blanca a su par ucraniano Petro Poroshenko, al tiempo que su administración anunció el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia por su apoyo a los separatistas en Ucrania. Donald Trump se ha reunido con su par ucraniano Petro Poroshenko en la Casa Blanca en un encuentro que ha servido para saludar y reafirmar el éxito de sus lazos bilaterales. Es un gran honor estar con el presidente Poroshenko de Ucrania, un lugar en el que todos hemos estado involucrados, como todos han podido ver y leer. Hemos tenido muy buenas discusiones que continuarán a lo largo del día. A su turno, Poroshenko resaltó a Estados Unidos como uno de sus principales socios y le agradeció su apoyo en la crisis que enfrenta. Estoy absolutamente seguro de que Ucrania es una historia de éxito y estoy orgulloso de contar con usted, señor presidente, y con los Estados Unidos como copatrocinadores de este éxito histórico. Horas después, Poroshenko se reunió con el secretario de Defensa Jim Mattis. El jefe del Pentágono le aseguró que continuarán el apoyo ante las amenazas a la soberanía, al derecho o al orden internacional. El secretario de Estado Rex Tillerson también recibió a Poroshenko en la oficina de la diplomacia estadounidense. Con estos encuentros de alto nivel, Washington intenta demostrar a Rusia que aún tiene a Kiev como aliado, pero además buscan una resolución pacífica para el Donbass, en el este ucraniano, en un conflicto que ya lleva más de 3 años.
Las fuerzas del gobierno sirio enfrentan a los combatientes del Estado Islámico en una reserva natural del sureste de Palmira. Mientras tanto, cerca de Raqqa, las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos continúan con el retiro de las minas colocadas por los yihadistas. El gobierno sirio sigue presionando al yihadismo. Las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad están luchando contra terroristas del Estado Islámico en una reserva natural al sureste de Palmira, según reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Lo que busca el régimen de al-Assad es tener el control de la región desértica de Badia, en el sureste de Siria, para evitar que el yihadismo o rebeldes se apoderen de estos territorios. Al norte, cerca de Raqqa, los miembros de las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos siguen despejando el campo de minas plantadas por los yihadistas. Muchos civiles que han intentado huir han muerto por estos explosivos o francotiradores que aún están alrededor del bastión yihadista, reportó en junio el Comité Internacional de Rescate. Por otro lado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, espera que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en Siria se moderen y no provoquen un conflicto dramático. El domingo, el ejército estadounidense derribó un avión militar sirio cerca de Raqqa, provocando una dura reacción del gobierno de Moscú, aliado de al-Assad, que aviones norteamericanos serán considerados como objetivos si es que continúan las hostilidades. El artista sirio Abdallah Al-Omari huyó de su país por la guerra que lleva más de 6 años, pero en los últimos 19 meses ha trabajado en un proyecto que muestra la crudeza, la dificultad de la vida de los refugiados, pero teniendo a líderes mundiales como protagonistas. Aquí lo vemos, Donald Trump, con una foto de una familia, bueno, sería su familia en este caso, Angela Merkel, bueno, la persona que quizás más ha hecho por los refugiados en Europa, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. Junto con Suecia también, ¿no? Casi reconocible, ¿no? Es Erdogan. Erdogan, aparentemente. Sí. Bueno, no sé quién más puede hacerlo. Sí. Al-Sisi, el presidente de Egipto. Y bueno, esta es una la marea de refugiados, ¿no? Podemos ver ahí, bueno, Barack Obama, Boris Johnson, ¿no? Boris Johnson, el sí. canciller estadounidense, Hillary Clinton, Theresa May, Trump y Putin. Obama. Y también ahí los vemos, ¿no? Barack Obama, David Cameron, parece, Xi Jinping, ¿no? Bashar al-Assad, Putin, en esa misma situación. Bueno, al-Assad, el gran culpable o uno de los grandes culpables de esta situación. Sí. Bueno. Y parece Putin, pero no sé. No, creo que no, pero bueno. Es el Día Mundial de los Refugiados. Y hablando del tema de los atentados últimos, hay una nota a través de un tuit de J.K. Rowling que ha corregido un diario inglés cuando pone el título del ataque que fue ayer de una persona que manejaba un carro y atentó y mató a un grupo de personas que salían de la mezquita, ¿no? Musulmanes. Era un crimen de islamofobia, ¿no? Islamófobo. Claro. Y no decía terrorista manejando un carro, ¿no? Entonces ella corrigió o dijo, ¿por qué no ponen terrorista, ¿no? Para ese tipo de ataque. Sí. Bueno, en una serie de dibujos animados estadounidense de animación, o sea, no me acuerdo si American Dad o Los Simpson, había la forma de saber quién era un psicópata homicida y quién era un terrorista, y la gradación era por tonalidad de piel, ¿no? O sea, efectivamente, tampoco se llamó terrorista al que intentó asesinar al congresista republicano, siendo un partidario de Bernie Sanders, aparentemente porque era un blanco no hispano, ¿no? Sobre el tema de los refugiados, lo que en Europa deberían recordar es que la Convención Internacional sobre Refugiados de Naciones Unidas del año 51 dice explícitamente que su propósito fundamental es acoger a los refugiados europeos producto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto de regular los derechos de los refugiados empezó con refugiados europeos y sobre todo de países como Polonia, que son más bien reacios ahora a recibir refugiados. Y habría que recordar que en ese entonces, cuando menos 40.000 europeos que se acogieron o que buscaban acogerse a protección internacional, terminaron en Medio Oriente. Había refugiados europeos en Alepo, ahora productora de refugiados, ciudad siria, en Gaza, la mayoría de cuyos habitantes hoy en día son refugiados, y en Egipto, ¿no?
En Portugal, el incendio forestal que se inició el sábado avanza ahora hacia el norte del país, mientras más de 2.000 bomberos combaten el fuego por tierra y por aire, apoyados por aviones franceses y españoles. Inicialmente se informó que un avión contra incendios se había estrellado, pero las autoridades portuguesas lo han desmentido. La mayoría de las 64 víctimas mortales hasta el momento que murieron en la zona de Pedro Grau el Grande, donde el fuego ya está controlado al 85%. La zona más letal fue la carretera que atraviesa esta región, que fue una trampa mortal para los viajeros. Así informa Euronews. Son imágenes de la Nacional 236, la carretera que atraviesa Pedro Grau Grande, epicentro de unas llamas que siguen moviéndose por el centro de Portugal. 3 días después de lo ocurrido, los supervivientes de esta enorme tragedia revelan lo que fue estar en la ya conocida como Carretera de la Muerte. Mario perdió a su esposa e hijos en el incendio. Ayudé a mi madre a salir del coche y no la solté en ningún momento, porque en ese caso se habría caído. Quizás en ese momento debería haber ido a por mi mujer y mis hijos, que estaban en otro coche. La única cosa de la que me arrepiento es la de haber salido de la casa. A pesar de todos los esfuerzos y la ayuda de la gente, yo lo único que quiero es volver a tener a mi lado a mi esposa y a mis niños. Não me levem a mal, mas eu preferia ter as minhas filhas e a minha mulher de volta. Mario sí que pudo salvar la vida de su madre, una de las pocas supervivientes de la 236, donde murieron 47 personas. Solo sobrevivimos 4, deberíamos haber muerto. Nadie nos hubiera echado de menos. Pero mis nietas murieron. ¿Cómo se puede explicar esto? El primer ministro Antonio Costa ya ha exigido una investigación para esclarecer por qué no se cortó al tráfico una carretera que resultaba ser una trampa mortal. Al volver incautan obras de arte y objetos nazis en la Argentina. Además, el Perú fue elegido como el mejor destino cultural en Hong Kong. Volviendo al tema del comienzo del programa, la reacción del secretario general de la OEA ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de aprobar un antejuicio de mérito, se llama, contra la fiscal general de ese país, Luisa Ortega. Se fue la pantalla, dice, ahora sí, Luis Almagro califica de farsa antejuicio de mérito contra la fiscal general de venezolana. Se le acusa de... ¿Cuál es de mentir? Dicen que firmó la aprobación de que fueran jueces supremos los que ella ahora recusa y considera ilegítimos, ¿no? También se le ha acusado de insanía mental, este mismo diputado. Bueno, hay un rango bien amplio. Bueno, ¿cómo se califica quien conversa con pajaritos? O sea, francamente, bueno, al margen de bromas, ¿qué calificación tiene este diputado para juzgar la salud mental de nadie, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que la fiscal general también lo fue en una época en que apoyaba al régimen cuando cometía, digamos, abusos de poder, ¿no? O sea, en otras palabras, yo no creo que sea puramente una respuesta principista a los actuales abusos de poder lo que está en juego. Creo que un sector del chavismo ha decidido que salvar el movimiento es más importante que salvar al régimen y de cualquier manera han sido ya expectorados del mismo, pero que en su momento estuvieron dispuestos a tolerar abusos de poder del propio Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. O sea, en otras palabras, reitero, esto no es una cuestión de ángeles y demonios, son actores políticos enfrentados. El punto es que si nos remitimos a la constitucionalidad de las acciones de las partes, quien viola flagrantemente su propia constitución en este momento es el régimen. No es cuestión de ángeles y demonios, pero sí hay una causa justa, ¿no? Claro, luchar por Venezuela democrática. Claro. Estados Unidos impulsa propuesta para que la OEA vote la resolución sobre Venezuela. Ese es el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Esto ya no es la reunión de cancilleres, sino la Asamblea General. Sí, y aquí sí se va a aprobar algún tipo de declaración, porque aquí ya no se requiere 23 votos, o sea, 2/3 de Estados miembros, sino mitad más uno. Y en la votación
en la reunión de cancilleres había 20 votos a favor de una resolución que era bastante fuerte en su contenido. Suponiendo que esa proporción se mantenga, no habrá problemas en aprobar con 18 votos una declaración en el mismo sentido en la Asamblea General, solo que su fuerza es menor dada la instancia. La Mesa de la Unidad Democrática también ha anunciado, anunció que apoya a la fiscal general, ha dicho también que se suspende una manifestación de esta noche por el mal tiempo, porque además hay una tormenta en Venezuela y aparte dicen que activan el artículo 350 de la Constitución, que dice que se desconoce un régimen que no siga las reglas democráticas. Ahora, claro, esto es algo que ya está en la práctica haciendo la oposición, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que sectores de la oposición, incluyendo María Corina Machado, Leopoldo López, y si mal no recuerdo incluso Capriles, participaron del golpe del 2002 y luego han sistemáticamente, Capriles ya no, se desmarcó luego, pero los otros dos sí han seguido buscando, e incluso en una ocasión Capriles, salidas por fuera de la Constitución, como por ejemplo hace muy poco tiempo intentaron declarar el abandono del cargo por parte de Maduro, figura que claramente no se había producido. Dicho todo lo cual, en este momento no hay el menor atisbo de respeto a la propia Constitución chavista por parte de este régimen. Quien está fuera de la Constitución es quien está ahora al margen de la Constitución es Nicolás Maduro y el sector del chavismo que lo respalda. Ya ni siquiera esto es, antes yo era de los que decía que este era un régimen autoritario competitivo, porque no habiendo división de poderes, no siendo libres y justas las elecciones, al menos el resultado no estaba definido de antemano. Yo retiro lo de competitivo, ahora este es un régimen autoritario, ahora sí creo que hay todas las razones posibles para decir que este gobierno, digamos, no es legítimo. En una operación policial, las autoridades encontraron numerosos objetos nazis originales durante el allanamiento a una vivienda al norte de Buenos Aires. Entre los artefactos incautados se encontraban bustos de Adolfo Hitler, así como instrumentos médicos para la identificación racial. La ministra del Interior, Patricia Bullrich, anunció que los objetos serán donados al Museo del Holocausto de la capital argentina. Concluida la Segunda Guerra Mundial, varios altos mandos nazis se refugiaron en la Argentina, entre los más importantes Adolf Eichmann, pero no solamente, ¿no? No solamente, Mengele estuvo en la Argentina. ¿Y por qué? A ver, por un lado hay que recordar que Argentina era rival o es rival de Gran Bretaña por el tema de las Malvinas y Alemania era enemigo de Gran Bretaña. Hay una comunidad alemana relativamente importante en Argentina, como en otros países del Cono Sur, y el gobierno de Perón fue uno de los pocos, si no el único, de América Latina y del Caribe que no declaró la guerra a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. En honor a la verdad, Argentina recibió criminales de guerra nazis, pero también recibió judíos que huían de los estragos causados por la Segunda Guerra Mundial y en particular el Holocausto. El tema, sin embargo, es que varios de estos criminales de guerra nazis buscan la Argentina como refugio y dejan de buscar a la Argentina como refugio algunos de ellos cuando Adolf Eichmann, uno de esos criminales, es secuestrado por la inteligencia israelí para ser llevado clandestinamente a Jerusalén para ser juzgado. Entonces Mengele, por ejemplo, se refugia en Paraguay y luego en Brasil, donde fallece. Seguimos en la Argentina, donde Cristina Fernández mantiene el suspenso sobre su posible candidatura parlamentaria. Además, la Cruz Roja Internacional inició la exhumación de soldados muertos en la Guerra de las Malvinas. Pese a los cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández aún cuenta con gran poder de convocatoria. En un mitin en el Estadio Arsenal de Buenos Aires, la lideresa de la oposición dejó entrever que su candidatura para las elecciones legislativas de octubre no está confirmada. Quiero decirles que he tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora
a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Asimismo, afirmó que lo que le corresponde al peronismo es presentarse ante los comicios con unidad para restarle poder político a la gestión de Macri. El plazo para inscribir las candidaturas parlamentarias vence el 24 de junio. Una misión de científicos forenses inició los trabajos de identificación de los restos de los soldados caídos en las Islas Malvinas, tras la última guerra en el archipiélago en 1982. En el cementerio Darwin hay hasta 123 tumbas, informó la Cruz Roja Internacional. Los estudios se desarrollarán hasta agosto. Más de 650 soldados argentinos y 255 combatientes británicos murieron en el conflicto bélico. El gobierno mexicano ha exhortado a las víctimas de espionaje masivo electrónico a presentar su denuncia a la Procuraduría General de la República para empezar las investigaciones. Una carta enviada por la Dirección General de Medios Internacionales de la Presidencia Mexicana, la administración de Enrique Peña Nieto señaló que no hay pruebas de que las agencias de gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje señalado en un artículo del diario estadounidense New York Times. La guerrilla de las FARC inició la última fase de su proceso de desarme en el marco de un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia para dejar atrás medio siglo de conflicto armado. La guerrilla de las FARC iniciaba el martes la última fase de su desarme en Colombia. En una semana haremos un acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas. Según el presidente colombiano, unos 5.800 guerrilleros y milicianos ya entregaron sus armas. El grupo rebelde más antiguo del continente deberá hacer lo mismo con el 40% restante. Una misión de Naciones Unidas es la responsable del procedimiento, que se realiza en 26 puntos de concentración de unos 7.000 combatientes. El desarme es una realidad y con él los avances para consolidar la paz con las FARC y darles a los colombianos mucha más tranquilidad. El acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno prevé que las armas se fundan y se utilicen para elaborar 3 monumentos, que serán colocados en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia. Es un paso clave para que las FARC inicien la transición a la vida civil para convertirse en movimiento político, dejando atrás un conflicto armado de más de medio siglo. Nuestro país obtuvo un nuevo reconocimiento como mejor destino cultural, esta vez en Hong Kong. El premio se otorga a los países con el mejor atractivo turístico en la exhibición de viajes IT, por sus siglas en inglés, 2017, desarrollado en Hong Kong. Hay que destacar que el Perú fue el único país de América del Sur en participar en esta elección. Este galardón se logró gracias al trabajo de la Oficina de Comercio Exterior de nuestro país en Shanghái y al impulso de las empresas privadas. Una pausa y al volver, el bloqueo contra Qatar afecta a los camellos. Además, empresas japonesas promueven la gimnasia en la oficina. La disputa diplomática en el Golfo contra Qatar continúa y ha afectado incluso a los camellos. Muchos de ellos se han quedado varados luego de que las fronteras entre Qatar y Arabia Saudita fueron cerradas. Pero ahora están saliendo desde la parte saudita hacia territorio catarí para reunirse con sus dueños. Integrantes de las tribus que habitan esta zona han señalado que el boicot está amenazando sus tradiciones, que son muy queridas por ellos, incluido el pastoreo de camellos y la cetrería, es decir, la caza de aves rapaces. Los beduinos han lamentado que con el cierre de esta frontera, varios de sus camellos han muerto. Habrá que esperar qué pasó con las vacas que iban a ser llevadas en avión por un empresario catarí. Así.
para dar leche en Qatar, no sé cómo las van a alimentar allá, pero bueno. Sobre esto, una cosa interesante es, hay que recordar que las comunidades humanas transhumantes existieron antes que las fronteras. Este es un típico caso de una situación en la cual había un pueblo nómade o seminómade que circulaba en un territorio relativamente amplio hasta que un día apareció una frontera territorial. Había un acuerdo entre Arabia Saudita y Qatar para respetar los usos y costumbres de este grupo humano, pero de repente surge esta crisis. Arabia Saudita decide cerrar la frontera y el ciclo, digamos, de transhumancia se ha roto. En Tokio hay cada vez más empresas que fijan un horario para que sus empleados detengan sus labores y dediquen unos minutos al stretching o gimnasia en la oficina. En las compañías buscan mantener así la productividad de sus colaboradores. Pasado el mediodía, un grupo de trabajadores de la compañía Tokyo Eat deja de lado la rigidez de sus escritorios para por unos minutos realizar una sencilla pero rigurosa sesión de flexiones de piernas y elevación de brazos. Se trata del stretching, una serie de ejercicios de estiramiento que un instructor físico les explica desde una pantalla colocada en la oficina. Pero no es la única empresa que motiva una mejor calidad laboral. En la compañía Dot International, el personal realiza ejercicios matinales de calistenia de 15 minutos al ritmo de música de piano, conocidos como Ragyo Taiso, ejercicios por la radio que fueron aprendidos en las escuelas que se remonta a los años 20. Mientras que a los trabajadores de los equipos eléctricos Fukikura se los puede ver entrenando colgados de barras multicolores. Estas rutinas corporales forman parte de una política de Estado para mantener a los ciudadanos saludables ante el creciente número de jubilados con problemas de salud. La idea es mantener al personal en forma, con la esperanza de ampliar su productividad. En la India, cientos de personas se preparan para celebrar mañana 21 de junio el Día Internacional del Yoga. Jóvenes y mujeres participaron en una sesión de yoga acuático que se realizó en la ciudad de Rajkot y en la localidad de Vadodara. Cerca de 300 personas, incluidos extranjeros, asistieron a una actividad llamada 108 Saludos de Sol. En ambos eventos, los participantes demostraron las habilidades y técnicas que aprendieron en esta disciplina. En Japón ha despertado mucha emoción el nacimiento de una cría de panda. Su madre, Shin, de 11 años, abraza a su pequeño hijo y juega con él, que hoy se encuentra lejos de la mirada de los curiosos. El pequeño panda nació en el zoológico de Ueno, en la ciudad de Tokio. Los veterinarios indican que está muy bien de salud. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana.